Bienvenidos, estimados participantes. Hoy iniciamos otro módulo dentro de lo que es nuestro curso sobre derechos de los pueblos indígenas a la consulta libre previa informada y al consentimiento libre previo informado. Específicamente, hoy estamos desarrollando la sesión 2 del módulo 3, donde analizamos el marco jurídico que regula en nuestros países sobre la consulta libre previa informada. Hoy tenemos el grato placer de contar con una expositora que nos va a contar y nos va a compartir la experiencia que tiene en el caso de México. Justamente como está planificado, hoy desarrollamos sesiones individuales por países. Esta semana hemos desarrollado sesiones individuales por países y hoy nos toca compartir cuál es el marco jurídico del país de México, del hermano país de México. Como siempre, darles un poco de la agenda del día de hoy. Iniciamos con una presentación de nuestra expositora. Posteriormente, se desarrolla la exposición de nuestra hermana expositora. Se desarrolla el marco de preguntas que ustedes van a expresarle a ella. Pueden hacerlo a través del chat. Una vez concluido el proceso de preguntas, una vez concluido este espacio de preguntas, recuerden que tienen que ir a la plataforma de la COICA a resolver la evaluación o cuestionario. Tienen 15 minutos para resolver este cuestionario y después vuelven a la plataforma Zoom para desarrollar la actividad grupal para concluir en la plenaria. Finalizando con la explicación del trabajo individual. Y recuerden que también tienen que, al finalizar la sesión, tienen que volver a la plataforma de la COICA para resolver la encuesta de la sesión del día de hoy. Esa encuesta es muy importante para nosotros para poder mejorar el trabajo que estamos desarrollando. Recuerden que estamos en un proceso de construcción del conocimiento. Sin más que decirles, estimados participantes, les presento a nuestra estimada expositora del día de hoy. Elisa Cruz Rueda es originaria de Ciudad de México, afromexicana por línea paterna, nació en Poza Rica, Veracruz, México, y su madre en Huixtla, Chiapas. Formó parte del equipo del Centro de Derechos Humanos Tepeyac de Istmo de Tehuantepec, interponiendo acciones de reclamación con base en el convenio 169 de la OIT contra la supercarretera Osaka-Istmo-Huatulco, ramal del llamado Plan Puebla-Panamá. Formó parte del equipo asesor de la Comisión Nacional de Intermediación CONAI en el proceso de diálogo de los acuerdos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal y el estado de Chiapas. Actualmente es profesora investigadora en la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena San Cristóbal de las Casas y del doctorado de estudios regionales, ambos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Forma parte del equipo legal que litiga el primer amparo interpuesto contra el mal llamado Tren Maya. Forma parte de la organización Diálogo y Movimiento DIMO, con quien colabora en el proyecto de excarcelación de personas presas indígenas en el estado de Campeche. Tiene maestría y doctorado en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Obtuvo el título de licenciada en Derecho. Es un gusto tenerte hoy, estimada Elisa, y que puedas compartir el conocimiento con nosotros. El espacio es todo tuyo, Elisa. Muchas gracias, Rubén, por esta presentación. Voy a quitar mi video para que no me quite conectividad. Estoy viendo que están intentando entrar compañeros a la sala. No sé si me toca a mí darles la admisión. Gracias. Muy bien. Pues como dijo Rubén, me toca a mí darles esta parte que es cómo ha sido el reconocimiento de este derecho fundamental, que es el derecho a la consulta y el consentimiento previo. Y habría que decir y agregar previo, libre e informado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a la COICA, muchas gracias al esfuerzo tan grande que están haciendo pues, los compañeros de esta organización, de Equitable Origin,
pues a esta Elizabeth, que pues nos ha aguantado a los y las expositoras, pues pidiéndonos nuestros trabajos, ¿no? Muchas gracias. Pues continúo. Como pueden ver aquí en esta diapositiva de antecedentes, pues tenemos como antecedentes en el caso mexicano el convenio 169 de la OIT, firmado en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. México fue uno de los 3 países que primero firmaron este convenio fundamental. Está en ese marco el artículo de la Constitución. Aquí veo el nombre oficial, que significa Constitución Política de los Estados. Para pues se hizo una primera reforma a la Constitución mexicana en este cuarto. Eso fue en 1991 aproximadamente. Y después vienen los acuerdos de Andrés en 1996, previo que había dado declarado la guerra al ejército mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Después tenemos una reforma primera en México, en el estado de Oaxaca en 1997, y después como resultado de esos diálogos de San Andrés con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas, pues está la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2001, que da lugar al artículo 2. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, que este artículo 4 que vemos antes, pues fue sustituido por el artículo 2 constitucional. Lo fundamental es que en este artículo 4 pues se decía muy poco, más bien no se decía absolutamente nada de la consulta, más bien se hablaba de que las comunidades indígenas tenían derecho a que se tomaran en cuenta sus usos y costumbres en materia agraria y ya. O sea, era un párrafo realmente muy corto, ¿no? Y ya para el 2001, en el artículo 2, pues es un cambio radical y fundamental, como veremos más adelante, porque justamente pues es un artículo exclusivo de pueblos indígenas y de la diversidad étnico-cultural en México, porque en el año 2020 se agrega un apartado C. Es decir, este artículo 2 nace con 2 apartados. El apartado A, que habla de los derechos al ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas en determinados aspectos. O sea, varias fracciones señalan en qué aspectos tienen derecho al ejercicio de la libre determinación. El apartado B, pues las acciones políticas y de política pública que el Estado mexicano tiene que ejercer para cumplir y hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas. Y en el año 2020 se agrega un apartado C donde se señala los derechos de los afromexicanos, y que pues es un renglón, en realidad no tiene fracciones, donde se dice que todo lo que se señala en este artículo para los pueblos indígenas se aplicará para los pueblos afromexicanos y las personas afromexicanas. Bueno, en este caso, pues habría que pensar tal vez en algún momento una temática sobre afromexicanos, porque la categoría de ser negro en México y seguramente en Latinoamérica, pues llevó otro rumbo a la categoría de ser indio también en Latinoamérica. O sea, son historias distintas, pero compartidas dentro de un contexto colonial. Después tenemos en el 2007 la firma de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que si recuerdan, pues esta
declaración ya desde 1982 quería salir, pero pues no era posible por muchas circunstancias, pero resulta en 2007, y es muy importante porque, si se dan cuenta, en 1990 es el convenio 169, y obvio que muchos derechos, pues no son, muchos derechos... Tiene que ser el INE. Perdón, ¿alguien está preguntando algo? No, Elisa, solo era un micrófono abierto, pero ya lo hemos solucionado. Ya. Sí, pensé que no escuchaban y me estaban haciendo un señalamiento. Gracias. Bueno, entonces, obvio que de 1990, o sea, en la revisión del convenio 107, que da lugar al 169, pues empezó casi igual de la hechura de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en los 80s. Obvio que la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas es un paso, digamos, muy importante porque hay derechos que no fueron contemplados en el convenio 169 justamente por la época, ¿no? Y entonces tenemos en la declaración, pues derechos justamente ya más claros, ya más explícitos, como el del consentimiento previo informado, el del no desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de sus territorios, el del conocimiento tradicional y una serie de derechos que no están contemplados en el convenio 169 de la OIT. Y ya después para México, pues también es muy importante la reforma constitucional de la Constitución Federal, que llamamos del bloque de constitucionalidad de derechos humanos del año 2011. ¿Por qué? Porque cuando sale el convenio 169, se firma, se ratifica por México. Recuerden que la Constitución mexicana señala un principio de supremacía constitucional en el artículo 133, que señala que esta Constitución y las leyes que emanan de ella, o sea, de la Constitución Federal, así como los tratados internacionales firmados y ratificados por México, son ley suprema de la nación. Y a pesar de que ese artículo 133 es previo al artículo 4 y es previo al artículo 2, o sea, nació con la Constitución de 1917, o sea, desde 1917 está ese principio de supremacía, donde se señala que los tratados internacionales también serán ley suprema, pues es hasta la reforma de 2011 que los jueces, los operadores de justicia, ¿no?, y las autoridades gubernamentales, pues entienden que no necesitan tener una ley reglamentaria del convenio 169 de la OIT para hacerlo cumplir, y muchísimo menos tener leyes reglamentarias de los distintos instrumentos y normas internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el bloque de constitucionalidad de derechos humanos señala eso, señala en su si no mal recuerdo, en su párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución, que las autoridades en todos sus niveles de gobierno tendrán que hacer cumplir los derechos humanos internacionalmente reconocidos en los tratados, ¿no? Entonces, cuando sale el convenio 169 de la OIT en 1990, tuvimos que batallar muchísimo porque hablábamos con los jueces o las juezas y les decíamos que los procedimientos que se estaban iniciando contra indígenas sujetos a procesos penales, pues no estaban cumpliendo derechos humanos señalados en el convenio, como lo es el tener un intérprete traductor. Y los jueces y juezas nos decían que el convenio era una norma heteroaplicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que requería de una norma y de una legislación estatal para ser cumplida. Imagínense nada más cuando ya en ese momento ya estaba el artículo 133 que señalaba
que los tratados internacionales, como las leyes federales y la misma Constitución, son ley suprema de la nación. Pero eso ya quedó más claro y ya ahora sí no tienen de otra los jueces y juezas que cumplir ahora sí con ese mandato, porque ya con la reforma del 2011, del año 2011, al artículo 1 de la Constitución y a varios artículos de la Constitución, pues se constituye el bloque de constitucionalidad de derechos humanos. Muy bien. Tenemos entonces que la fundamentación jurídica de la libre determinación, y que para mí es el gobierno indígena, ¿no? O sea, una forma, una expresión justamente de la libre determinación es el gobierno indígena. Y el gobierno indígena, pues entendido como una serie de acciones, ¿no? Que tienen que ver con la regulación de conductas al interior de la comunidad, con conductas individuales, colectivas, de trabajo colectivo, de sostenimiento de la comunidad, de regulación de sus relaciones de la comunidad con otras comunidades y a nivel regional. Y eso nos lleva a pensar que también parte del gobierno indígena, pues es el derecho, el derecho indígena, ¿no? El derecho indígena como un sistema de normas que la Constitución Federal Mexicana, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, pues quedó como sistemas normativos indígenas, ¿no? Pero para mí, pues se debería de llamar derecho indígena. Entonces, el derecho indígena está íntimamente relacionado con el gobierno indígena porque es justamente las normas de hacer no solo justicia, sino de administrar, ¿no? Administrar recursos naturales, tangibles, no tangibles, etcétera, etcétera. Entonces, tendremos que esto está en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y se integra al derecho interno mexicano, ¿no? Señalando el derecho de los indígenas, sus pueblos y comunidades a este ejercicio de la libre determinación en el artículo 2 de la CPEUM, en el 4º párrafo y fracción 3ª del apartado A. Como les decía, el artículo 2 es un artículo muy amplio comparado con lo que era el artículo 4, que solo fue un parrafito, ¿no? En este artículo 2, pues se señala que la nación mexicana es de composición pluricultural y que esa pluriculturalidad está representada por los pueblos indígenas, ¿no? Y tiene 3 apartados. Uno es el apartado A, donde vienen los derechos de los indígenas y sus pueblos al ejercicio de su libre determinación y se señalan los distintos ámbitos y aspectos de ese ejercicio. El apartado B, pues las políticas públicas que debe ejercer el Estado mexicano para cumplir con ese derecho fundamental, y el apartado C, por los derechos de los afromexicanos, ¿no? Tal vez esa primera frase de que la nación mexicana es pluricultural y su composición es pluricultural y representada por los pueblos indígenas, pues tendría que agregarse representada por los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? Pero bueno, eso ya está siendo discutido. Muy bien, tenemos aquí, para que ustedes tengan una idea más clara de lo que les vengo diciendo, de este principio de supremacía constitucional. Pueden notar que en la punta superior de este triángulo pues está la CPEUM, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y recuerden que el principio de supremacía constitucional, perdón, se resume con una frase: nada ni nadie por encima de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Nada
ni nadie por encima de la Constitución, pues que si un gobernante llega al poder y quiere hacer algo que la Constitución no señala como una facultad o señala que no es su facultad, pues primero tendría que reformar la Constitución para poderlo hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario estaría violando este principio de que nada ni nadie por encima de la Constitución. Y este principio, pues, está de supremacía constitucional, como ya les decía, está en el artículo 133, y se complementa con el artículo 124 porque es la cláusula federativa que señala que los asuntos que no se mencionen en esta Constitución estarán reservados a las entidades federativas. O al revés, los asuntos que se señalen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están reservados a la Federación y los que no se mencionen se reservarán para las entidades federativas. Ustedes bien saben que las entidades federativas pues son los estados de la República Mexicana, ¿no? Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, la Ciudad de México, que recientemente pues ya es un estado de la República también, ¿no? 33 estados de la República, ¿no? Y por debajo de la Constitución pues están los tratados en materia de derechos humanos. Ese criterio era el que imperaba antes del bloque de constitucionalidad de los artículos 1 y 2, ¿sí? Ahora la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la reforma del 2011, pues señala que no cualquier tratado está al nivel de la Constitución, solo aquellos tratados de derechos humanos e incluso normas internacionales que se refieren a derechos humanos, aunque no estén en tratados internacionales de derechos humanos, también son ley suprema como la Constitución. Y entonces, ahora sí, debajo de todo eso, pues están las leyes federales y los actos de autoridad de los ciudadanos. Es decir, nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, pues nos tenemos que apegar a ese principio de supremacía y también si exigimos del Estado, de los gobernantes y de sus autoridades el cumplimiento de derechos humanos, pues debemos de ser consecuentes y cumplir también los derechos humanos en nuestros propios ámbitos. Muy bien, seguimos. Entonces aquí está el artículo 2 con lo que empieza. Ahí tienen la liga para que ustedes puedan consultar este artículo, pero también la Constitución Federal en toda su amplitud. Y lo que señala este artículo que yo saco, ¿no? Está creo que en su párrafo tercero o cuarto, antes de pasar al apartado A, se señala el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Esto es muy importante porque fue lo que se discutió en San Andrés, ¿no? Con los zapatistas. Los zapatistas decían, queremos que nos respeten y nos reconozcan nuestro derecho a la libre determinación, y el gobierno mexicano se resistía muchísimo y decía, no, pero pues es que ustedes se quieren separar de México, ¿cómo creen? No, no pueden ser un estadito dentro de otro estadito, y en fin, ¿no? Fue todo un debate, y los zapatistas pues para digamos, avanzar en los diálogos, dijeron, ok, nosotros no nos queremos separar de la nación mexicana, más bien queremos que la libre determinación se reconozca en un marco constitucional. Y entonces fue que quedó así, y para quitar cualquier sospecha a cualquier persona, y sobre todo al gobierno, de que se querían los indígenas separar de México,
pues se remata con esta fe que asegure la unidad nacional. Después sigue este actual artículo segundo, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Es decir, para determinar en México quién es indígena y quién no es indígena, pues primero es la conciencia de ser, es la autoascripción, ¿no? Después son los criterios etnolingüísticos, es decir, si eres celtal, pues celtal ¿de dónde? De la selva, más cerca de los altos, o de dónde, ¿no? Es decir, tu variante lingüística, de dónde es y tú de dónde eres, ¿no? Y tu comunidad, dónde está asentada. Pero lo fundamental es la conciencia de ser, ¿no? Que esa conciencia de ser, pues haya sido una constante en todo momento, ¿no? No que, pues como se ha dado ahorita de manera descarada y lamentable por algunas personas que viven, por ejemplo, aquí en San Cristóbal o en algún municipio de Chiapas, pues después se ostentan como indígenas cuando nunca en su vida cotidiana y en su trayectoria personal, pues han dicho que son indígenas, ¿no? Y sin embargo, como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el IEPC, no tiene criterios claros sobre eso, pues acepta de buena fe cualquier documento que entregan estas personas y desgraciadamente son documentos que las comunidades han firmado, ¿no? Pero se ha dado una investigación y estas comunidades dicen, bueno, sí vino y me pidió una carta, pero yo no sabía que era para eso, etcétera, etcétera. Entonces, hay muy mala fe en estas personas que ahora se ostentan como indígenas porque quieren curules de sus partidos para acceder a puestos de gobierno, ¿no? Entonces, ahí el componente ético y de buena fe pues tendría que ser seriamente revisado. Seguimos con la siguiente. Aquí está. Entonces tenemos que el derecho a autogobernarse pues señala y está reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó un protocolo que en este caso es una guía de actuación de los operadores de justicia, pero también la Corte señala en su introducción que es para cualquier autoridad que conozca de casos donde estén involucradas personas indígenas, sus pueblos y comunidades, pues que es una guía de actuación para que estas autoridades, estos operadores de justicia, o funcionarios en general, funcionarias, servidores públicos, servidoras públicas, pues sepan cómo tratar esos casos, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es contar con un intérprete traductor, ¿no? Y no se trata de que el indígena lleve a su intérprete traductor, sino más bien que el funcionario tenga un intérprete traductor pensando que es el funcionario el que no habla la lengua indígena, ¿no? Entonces, el funcionario necesita un auxiliar para poder entender la petición de una persona indígena, de una comunidad, en todos sus términos, aun cuando esta persona o el representante de una comunidad maneje el español, ¿no? Porque hay muchas cosas, como ustedes sabrán, si la mayoría de ustedes son indígenas, que no tienen traducción al español. Hay muchas palabras en lenguas indígenas que no tienen traducción al español y que necesitan una interpretación para poderse entender en el español, por ejemplo, o en el castellano mexicano, ¿no? Si, por ejemplo, para una persona que no es abogado, que no es abogada, se le dificulta el lenguaje jurídico,
pues peor aún para una persona indígena que no habla el español o su lengua madre no es el español, no se conduce con el español en su cotidianidad, o en su cotidianidad pues su español es pues solo para sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces no maneja términos como jurisdicción, como amparo, como recurso de revisión, como apelación, como X, ¿no? Entonces, eso sería una primera recomendación que se pone en la guía, en este protocolo, pero también se hace una explicación de estos términos como el derecho a autogobernarse, ¿no? Y la Corte en este protocolo señala que el derecho a autogobernarse y a elegir a sus autoridades usando sus propios procedimientos no implica que su ejercicio sea a través del municipio, ¿no? Es decir, tal vez muchos de ustedes, pues en sus comunidades tiene una organización determinada, tiene una estructura de gobierno, autoridades, tienen cargos, tienen comisiones, etcétera, y no son precisamente la cabecera municipal o el ayuntamiento, ¿no? Pudiera darse el caso de que el ayuntamiento, digamos, de Ixpujil, ¿no? Le estuviera, Ixpujil está en el estado de Campeche y es cabecera municipal de Calakmul, justo por donde se está programando que pase el mal llamado Tren Maya, y lo traigo a colación porque veo que están compañeros y compañeras del CRIPS, del cual pues me da mucho gusto haber colaborado y estar colaborando con ellos y ellas en el amparo y en otras iniciativas. Y bueno, suponiendo que el ayuntamiento, el municipio de Ixpujil dijera, no, pues el Sacrificio, que es una comunidad que está dentro del municipio de Ixpujil, pues no tiene derecho a autogobernarse porque aquí quien lleva el gobierno somos nosotros, somos el ayuntamiento, ¿no? Entonces, el Sacrificio puede invocar el protocolo de la Corte, este protocolo, y decirle, ¿no? Oye, pero pues la Corte ya reconoció que no es precisamente a través del municipio ni a través del ayuntamiento que tenemos derecho al ejercicio de autogobernarnos, al ejercicio de nuestra libre determinación. Así que tú, pues, eres gobierno, pero eso no significa que me tengas o me puedas descalificar en el ejercicio de mis formas de regularme de manera interna, ¿no? Entonces, pudiera suceder eso, ¿no? Es un ejemplo. Y sigue la Corte. Un pueblo con libre determinación que puede definir sus formas de organización política interna con respeto a la CPEU, acuérdense, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los derechos humanos, no puede quedar sujeto a instituciones políticas que le son ajenas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los ayuntamientos, las cabeceras municipales, pues están controladas, por decirlo así, en zonas indígenas por personas que tal vez son indígenas, pero ya se ladinizaron, es decir, se descaracterizaron, se niegan sus raíces, dicen yo no soy negro, yo no soy indígena, a mí no me confundan, los indios están allá, ¿no? O está controlado, gobernado por decirlo así, blancos, ¿no? O caxclanes, como se dice acá en los Altos de Chiapas, ¿no? Es decir, por personas que no tienen un respeto a la diversidad cultural y que más bien son racistas y discriminadoras, ¿no? Y en ese punto es donde la Corte dice, pues ahí les son completamente ajenas a las comunidades esas formas de organización como el municipio, porque no las representan, ¿no? Un municipio que está controlado por personas descaracterizadas, ladinizadas, que desprecian la diversidad cultural, pues no representa en el gobierno de una comunidad indígena. Es
lo que podríamos decir de esto que señala la Corte. Entonces yo les invito a que lean este protocolo porque es fundamental. Y entonces, para regresar a nuestro tema central de la consulta, pues haremos estas consideraciones preliminares, ¿no? Entonces, en los acuerdos de San Andrés que resultan del alzamiento zapatista del EZLN en 1994, pues se señala que la consulta es un proceso de diálogo con la finalidad de llegar a acuerdos. Si ustedes tuvieron oportunidad de conocer ese proceso, yo sí lo conocí, yo fui asesora o miembro del equipo asesor de la Comisión Nacional de Intermediación, pues se tuvo que hacer un diseño de esos diálogos, ¿no? Y fueron diálogos con la finalidad justamente de llegar a acuerdos. Y en esos diálogos se tenía que garantizar la representación de las organizaciones y de los pueblos, por eso llegó muchísima gente. O sea, hubo casos donde hasta el gobierno federal llevó también a compañeros indígenas de organizaciones como parte de sus asesorías, como parte de los indígenas que no había, por ejemplo, el EZLN invitado, ¿no? Entonces, fue amplísima la representación. El diseño de la consulta, pues se hizo junto, o sea, se hizo entre el EZLN, sus asesores, que formaban parte de organizaciones sociales, pero también académicos, ¿no? Organizaciones sociales de derechos humanos, no indígenas, etcétera. Y el gobierno federal y del estado de Chiapas, también con sus propios asesores indígenas, académicos, etcétera, etcétera, se hizo ese diseño y gracias a la intermediación de la Comisión Nacional de Intermediación y a la Comisión de Concordia y Pacificación, que pues estaba integrada por legisladores de Chiapas y legisladores federales, ¿no? Entonces fue realmente un diseño incluyente y dialogal, ¿no? Y ahí se señaló el carácter vinculante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué obligatoriedad va a tener los acuerdos? ¿Realmente se van a cumplir o nada más va a ser como para decir, hicimos consulta y ahí quedó, o en qué va a parar esto, ¿no? Entonces se señaló que algo fundamental era la reforma constitucional, ¿no? Y ese fue el carácter vinculante, y que también a nivel de Chiapas, pues se tenían que hacer las adecuaciones, porque Chiapas, en ese momento del alzamiento, a diferencia de otros estados de la República, pues iba en un retraso brutal respecto al reparto agrario. O sea, estamos hablando de 1994, imagínense, ¿no? Ya el siglo XX, y en Chiapas todavía había peones acasillados, indígenas, que vivían en haciendas en condiciones lamentables, infrahumanas, que se les obligaba a comprar sus enseres, sus canastas básicas, por decirlo así, en las tiendas de raya que tenía el propio hacendado, y total nunca salían de la deuda, ¿no? Y pues este aspecto no fue atendido hasta que se alzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Entonces, eso era el carácter vinculante. Y después la verificación, ¿cómo vamos a saber si realmente se cumplió o no se cumplió esto, ¿no? Entonces, era la constitución de una comisión de seguimiento y verificación que entiendo ya no se constituyó porque antes de la reforma del 2001 se rompieron los diálogos de San Andrés, y de hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional señaló que la entrega de la iniciativa para la reforma al artículo 2 había sido una traición, y había sido una traición porque no había sido consensada con ellos, ¿no? Debe cumplirse los requisitos que señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en ese momento no existía el mecanismo de expertos, ¿no? Este mecanismo de expertos que está en la OIT, pues ya está muy desarrollado porque
pues la consulta ha sido una constante, una exigencia constante en nuestro continente, en nuestros pueblos, en Nabya Yala, ¿no? Y a partir de esas experiencias es que se ha conformado un mecanismo de expertos mucho más sólidos, ¿no? Donde señala perfectamente qué debemos de entender por información previa y cabal, o sea, plena, con los pros y los contras, qué debemos de entender por buena fe, y en su caso contrario, qué sería una mala fe y esto qué implicaría, ¿no? Y pues lo que implica es que es inválida una consulta si ya hay visos de mala fe, ¿no? Que debe de ser conforme a las formas de organización de las comunidades. En el caso del Tren Maya, pues ya veremos que no se cumplió esto y que en su caso, pues se haga el uso del peritaje antropológico de un experto, pero también de un lego, ¿no? ¿Quiénes son los expertos legos? Pues, por ejemplo, ustedes, si ustedes manejan medicina tradicional, ustedes pueden ser un perito o una perita en materia de medicina tradicional, ¿no? Y entonces, la representación, como les decía, en esa consulta como un proceso de diálogo, no es un momento, es un proceso, debe ser lo más amplia posible, se deben respetar los derechos de aquellos sectores vulnerables como las mujeres, los niños, los adultos mayores, y distinguirlos de los sujetos agrarios, pero también los sujetos ambientales y territoriales. Y así, pues la consulta, su finalidad es el diálogo plural, tanto culturalmente como políticamente como socialmente, para el establecimiento de un nuevo pacto. Esto fue una de las finalidades que se planteó en San Andrés, ¿sí? Vamos a iniciar este diálogo para llegar a un nuevo pacto social donde se señala el cambio de la relación entre el Estado y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas y otros pueblos relegados del diálogo nacional, ¿sí? En este caso, no se mencionó para nada al pueblo afrodescendiente, pero justamente es porque tiene una condición particular en la historia de su asentamiento en México y en Nabya Yala en general. Continuamos. Aquí entonces tenemos que los acuerdos de San Andrés se compone de 3 documentos. El primer documento pues es un pronunciamiento conjunto donde el Estado mexicano, representado por las autoridades federales y estatales, pues reconocen que realmente los indígenas pues han pagado lo peor del desarrollo, ¿no? Que efectivamente están en desigualdad, que se les han vulnerado sus derechos a su territorio, a sus recursos naturales, a sus instituciones, a sus formas de organización, y que existe un problema estructural de desigualdad, ¿no? Que no se va a combatir solo con reformas legales o constitucionales, sino que se deben de hacer reformas estructurales de fondo del Estado mexicano, pero también de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque cuando es el alzamiento zapatista, pues todos sabíamos en México que proveníamos pues de las culturas madres como los olmecas, ¿no? Que había habido un esplendor indígena antes de la invasión española llamada conquista, ¿no? Y que ese pasado glorioso indígena existía ahí en nuestra memoria y estaba en los libros de texto, pero no reconocíamos que todavía había personas descendientes de esos pueblos originarios, ¿no? Y fue cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos dijo, aquí estamos nosotros, ¿no? Y señaló, pues el Ejército Zapatista cuando se levanta, que no era posible un planteamiento de desarrollo sin considerar a los más pequeños, es decir, a los indígenas, ¿no? A los relegados de siempre,
y a los que siempre pues pagan el pato o los platos rotos de pues puestas de desarrollo, ¿no? Seguimos adelante. ¿Por qué los acuerdos de San Andrés? Bueno, como les decía, es un mecanismo que no ha vuelto a ponerse en marcha. O sea, fue un mecanismo inédito de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, realmente sin precedentes. No hubo antes ni hubo después un diálogo así. O sea, las consultas que han venido haciendo los gobiernos, los distintos gobiernos en México, no han podido, ¿sí?, replicar un diálogo de este tipo, un diálogo de esta magnitud, ¿no? Y diríamos, bueno, pero es que requiere muchos recursos y es a nivel nacional. Pues sí, pero hay circunstancias donde no ameritaría algo tan aparatoso como, por ejemplo, las consultas del Tren Maya, ¿no? Que se supone que se hicieron en la zona, ni siquiera fueron nacionales, ¿no? Y ni siquiera le llegaron a los talones de este modelo de diálogo que fueron los diálogos de San Andrés que dieron lugar a los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y el resultado, pues, son acuerdos de buena fe que el gobierno federal y del estado de Chiapas firmaron para establecer una nueva relación con los indígenas y sus pueblos, y pues en ese caminar estamos, ¿no? Creemos que todavía no se ha cumplido, por lo que les digo, o sea, el oportunismo está a la orden del día y personas que nunca se han dicho indígenas, pues ahora de manera muy oportunista, pues están autonombrándose, ¿no? Y ahí también hay que considerar, pues, las desigualdades, porque, por ejemplo, yo me autonombro afromexicana, pero obvio que mi circunstancia es completamente diferente a una afromexicana que viva en la costa y que esté en constante asedio por la discriminación y el racismo, ¿no? Y es eso lo que se debe de poner en la balanza. No es lo mismo un indígena que ya es profesor, que ya pues tiene una trayectoria profesional, a un indígena que apenas pues está saliendo de la comunidad y se está construyendo, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias pues no están siendo tomadas en cuenta, que es el criterio de equidad, ¿no? Y bueno, y estos acuerdos se apegan al principio de pacta sunt servanda, al establecer mecanismos jurídicos y obligaciones que deben ser cumplimentadas. Muy bien. Entonces seguimos con este documento 1, que es el pronunciamiento conjunto, y pues los compromisos pues fueron estos, como ustedes pueden ver, reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución. Pues le ponemos palomita, ya fue en la federal, en la de Chiapas y seguramente en la de los estados de la República de muchos y muchos de ustedes. Ampliar la participación y representación política, pues ahí, pues no es una palomita total, porque se ha prestado a manejos oportunistas de personas sin escrúpulos, ¿no? Y que yo creo que eso es lo primero que se le debería de pedir a un político y política, pues cumplir con un esquema de ética. Garantizar el acceso pleno a la justicia, híjoles, ahí también está cogiendo el asunto, porque a pesar de que se está llamando cada vez más a intérpretes y traductores en procesos penales y de otro tipo, pues no se llega a cumplir plenamente esto, porque los intérpretes traductores están muy mal pagados, muy mal pagadas. Ellos tienen que pagar sus traslados, una interpretación o una traducción en inglés se paga, digamos, 3,000 pesos la hora, y una interpretación, una traducción en lengua indígena se paga 500 pesos la hora. Imagínense nada más la desigualdad, el racismo, el desprecio y la discriminación. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, bueno, eso siempre lo ha hecho el gobierno mexicano,
folclorizar y hacer un elogio de la diversidad, asegurar la educación y la capacitación. Están las universidades interculturales, habría que ver hasta dónde son interculturales, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, pues de alguna manera con la canasta básica, con los programas que estaban de Prospera, Progresa y demás, impulsar la producción y el empleo, diría el gobierno mexicano, pues sí, está Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, proteger a los indígenas migrantes, ouch, ahí sí creo que México tiene un tache, y tiene un tache con lo que está pasando ahora en la frontera sur, justamente con Chiapas, Tapachula, la manera denigrante que están tratando a los migrantes que intentan pasar, pero no solo intentan pasar, están cumpliendo por los procedimientos que la Comisión Mexicana para Refugiados establece, pero pues como se recortaron los recursos, no hay suficientes personas para atender más de creo que 1,000 solicitudes al día, entonces no se dan abasto, ¿no? Y pues en digamos como contrapunto, pues el gobierno mexicano ha acudido a la violencia, ¿no? Con tal de cumplir pues los compromisos con Estados Unidos, que a mi modo de ver, pues fue muy mal negociado, pues esa retención del flujo migratorio, sin pedir a cambio, por ejemplo, pues ok, los detengo, pero pues les tengo que dar refugio, les tengo que dar empleo, porque México ha firmado los tratados internacionales en la materia y está obligado por esos tratados, ¿no? Entonces, si no quiere Estados Unidos que pase en Estados Unidos, pues que dé dinero para que México pueda generar esos empleos para esas personas y darles refugio digno. Muy bien. Seguimos con el documento 1, el pronunciamiento conjunto sobre la libre determinación y el ejercicio de esa autonomía, pues estableció el compromiso o la necesidad como pronunciamiento conjunto de un nuevo marco jurídico, ¿no? Y entonces, donde están los derechos que ustedes pueden ver ahí, políticos, jurisdiccionales, sociales, económicos, culturales, que tienen que ver con un ejercicio dentro del territorio, señalando ámbitos de aplicación de esa autonomía, las competencias de esa autonomía indígena, qué puede hacer, qué no puede hacer, o sea, el gobierno indígena, ¿no? Autodesarrollo y etnodesarrollo, o como los indígenas lo quieran nombrar, y la identidad y el patrimonio, es decir, los recursos tangibles y no tangibles. Seguimos con el documento 1, pues las comunidades, este es uno de los pendientes fundamentales por los que creemos que no ha sido efectiva el ejercicio, bueno, para empezar, el reconocimiento de la libre determinación y de la autonomía en México, porque cuando resultan los acuerdos de San Andrés, y esa fue otra de las razones por las que el ejército zapatista señaló que fue una traición que en el gobierno de Zedillo se presentara la propuesta de reforma constitucional, no sé cuánto tiempo tengo más. Adelante, Elisa, estamos en tiempo todavía. Ah, perfecto, muchas gracias, Robert. Entonces, pues fue justamente eso, porque dicen, bueno, o sea, nos reconoces la autonomía, pero pones que las comunidades indígenas pues son entidades de interés público, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que ser reconocidas como entidades de derecho público. ¿Qué significa eso? Que era reconocer que la exigencia central fundamental del zapatismo y sus asesores, ya que hay que señalar y aclarar perfectamente que pues estos asesores son o eran de organizaciones indígenas que ya por mucho tiempo venían exigiendo el ejercicio de la libre determinación. O sea, no fue que el ZLN se levantó y vamos a empezar a pensar en la autonomía, no. Ya se estaba, por lo menos, ya llevaba una década
de pensamiento indígena sobre eso y quedaba clarísimo que era insuficiente cómo se estaba reconociendo en la Constitución mexicana del 2001, ¿no? ¿Por qué? Porque no se reconoció a las comunidades como un nivel de gobierno. Y eso es lo que significa comunidades como entidades de derecho público. Y entonces, esto era para dar posibilidades a las comunidades de asociarse entre sí, asociarse con municipios, que hubiera transferencia de recursos. O sea, está bien que en el ejercicio de mi autonomía, pues me voy, por ejemplo, a dedicar a cobrar el impuesto predial, ¿no? Pero pues dame dinero para tener funcionarios para eso, ¿no? Servidores públicos para que vayan y cobren, ¿no? Para tener una oficina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Definición de ámbitos y modalidades de autonomía. Esto porque en la Constitución Federal y en esa reforma constitucional quedó que estos ámbitos y modalidades de la autonomía pues iban a ser reguladas por las entidades federativas, o sea, era una facultad o es una facultad de los congresos de los estados, de los diputados estatales, pues señalar esos ámbitos de autonomía, ¿no? O sea, lo federal que representa la materia indígena, pues se empieza a diluir ya para las entidades federativas. Ahora, las propuestas conjuntas, ya es el documento 2, transformación profunda del Estado, nuevo pacto social, reconocimiento de los derechos en la Constitución, en el marco de la unidad nacional, pues eso último sí quedó, lo otro pues está por verse, ¿no? Reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, fortalecimiento del sistema federal y de descentralización democrática, nuevo marco jurídico que legisle sobre derecho indígena. Y ahí es donde creemos que en general pues hay los grandes pendientes. Otra parte de este documento 2 pues son los compromisos, lo que ya se dijo en el documento 1 como pronunciamiento conjunto, pues aquí se concreta en cómo vamos a hacer eso posible, pues la remunicipalización. Es decir, si hay comunidades que tienen la suficiente población para ser municipio, pues que sean municipio, o que tengan derecho a pasarse a otro municipio que les quede más cerca, o que sea más receptivo de sus demandas y necesidades. Políticas y programas en clave cultural, ¿no? Y de diversidad, y que se promueva la asociación, coordinación y remunicipalización. Eso considero que no se ha cumplido. Y la nueva relación, pues, reconocer a la comunidad como nivel de gobierno, que no se ha dado, el municipio, la región tampoco, porque esa asociación de comunidades y municipios pues iba a dar lugar a otro nivel, tal vez el quinto nivel de gobierno indígena, que sería la región, pero pues tampoco se ha pasado a ese nivel, y justo por la falta de reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público. Muy bien, continuamos. Y pues nuestra propuesta, de acuerdo a cómo fue los diálogos de San Andrés, pues es justamente, primero, ¿no? Definiciones del Estado y las dependencias del gobierno. O sea, que el gobierno, antes de iniciar una consulta, pues señale para qué le llama a un evento que es una consulta, ¿no? Porque si es nada más para un propósito político, pues entonces no es consulta. Si es para un propósito de diálogo y llegar a acuerdos, pues entonces sí es consulta. Pero ahí es muy importante, y ese es el segundo paso, que ya lo que lo tenga claro, pues es establecer la confianza, porque cuando fueron los acuerdos de San Andrés, pues los zapatistas estaban, o sus comunidades estaban muy asediadas
por la entrada del ejército. O sea, había sobrevuelos de helicópteros en comunidades que se habían declarado zapatistas, había mucho paramilitarismo, y entonces pues era muy difícil. Los zapatistas hicieron un esfuerzo muy grande por mantenerse en el diálogo cuando el gobierno federal pues hacía esas incursiones, ¿no? O sea, de muy mala fe, ¿no? Y entonces pues ahí pues el requisito fundamental es establecer la confianza, es decir, negociando la consulta, ¿no? ¿Cómo es negociando la consulta? Pues ¿cómo la quieres? Si la quieres, quieres la consulta, oye, sí, pero si va a ser para el Tren Maya, pues oye, aquí nos hace falta agua, pues te doy agua, ¿no? Pero espera, te doy agua, pero dices que sí al tren, ¿no? No, a ver, espérate, el agua es un derecho fundamental y no tiene por qué ser negociado. O sea, a mí me lo tienes que dar independientemente de que digas sí o no al tren, ¿no? Pero, pues así fueron las negociaciones, o más bien así impuso el gobierno mexicano el Tren Maya, porque le manejó a la gente de la zona que ahora sí sus necesidades iban a ser cumplidas, cuando eso no tiene por qué estar condicionado a que diga la gente sí o no a un megaproyecto, y sin embargo así fue, así lo pusieron, ¿no? Diseñando la consulta, pues, por ejemplo, en el Tren Maya, para nada se pidió a la gente, oye, ¿quieres que te consulte regionalmente con toda la gente de Calakmul, pero también de otros municipios? ¿O cómo quieres? No, pues la verdad, nosotros queremos que sea por comunidad, porque pues ahí todos juntos, pues no nos vamos a poder escuchar y queremos dar nuestra palabra, ¿no? Y no fue así, ¿no? Después, ya que se llegó a un acuerdo, ya confiamos en el gobierno, ya el gobierno dijo, miren, no es nada más, no es una postura política de que voy a hacer un teatro para quedar bien, sino es realmente para llegar a un acuerdo. Diseñemos juntos la consulta, ok, que sea por comunidades, sale, vamos a hacer un cronograma, pues ahora vamos a implementar la consulta, ¿no? Y ya que se implementa la consulta, ¿qué es eso? La discusión, plantear cuáles van a ser los compromisos concretos, en qué tiempos y demás, pues se regresa a la gente de las comunidades por los resultados de la consulta. Y por último, pues es el seguimiento y verificación de esos resultados de la consulta. Eso sería, digamos, que un esquema ideal de una consulta de proceso, ¿no? Una consulta como un proceso dialogal, ¿no? Ahora, los principios de ese diálogo, ¿no? Los actores involucrados quieren cosas distintas, el entendimiento empieza en comprender lo que cada quien quiere y para qué, ¿sí? Y obvio que esto no ha sido dialogado en ninguna de las consultas que se han implementado por los gobiernos en México, salvo esos acuerdos de San Andrés que al final de cuentas, pues los zapatistas consideraron una traición la entrega de esa iniciativa, que ya es reforma constitucional, ya está en la Constitución, ¿no? Los pobladores quieren obtener mejores ingresos para mejorar sus niveles de vida. Esa es una constante en cualquiera de las consultas que se han hecho, ¿no? Suponiendo en los casos que hemos visto en la península de Yucatán, donde pues están las empresas eólicas, ¿no? O los parques solares, pues esos pasaron primero por una concesión, y fue una concesión que no dialogó el gobierno mexicano con las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, pues llegan las empresas pues muy apuradas porque ganaron la concesión, pero es una concesión que está condicionada a determinado tiempo, y entonces sobre esa presión presionan a los sujetos territoriales, a los sujetos agrarios, para que hagan el negocio, ¿no? Pues para la empresa es un negocio, para las personas pues es una incógnita,
pero también es una necesidad, ¿no? Pues decir, wow, pues vamos a hacer negocio, pues vamos a ser socios y ahora sí, pues voy a salir de la pobreza, ¿no? Y en el caso de las autoridades, pues ahí se esperaría que, por ejemplo, la Procuraduría Agraria, pues sea defensor de los sujetos agrarios, ¿no? Que la Secretaría de Energía, la CENER, pues establezca las condiciones para la generación de energía, respetando y haciendo respetar los derechos de cada quien. Y eso no lo vimos en los casos concretos, ¿no? Muy bien, pues los puntos más importantes que deben tomarse en cuenta en una iniciativa sobre consulta a los pueblos indígenas en México, pues de acuerdo con el convenio 169 y la Constitución, la consulta es un derecho de los indígenas y sus pueblos, sin importar el tipo de tenencia de la tierra que tengan. Es decir, si ustedes son, tienen una propiedad agrícola o ganadera, pero no forman parte de una comunidad indígena, agraria, ¿no? Por ejemplo, ejido o comunidad, pues no importa porque ni la Constitución ni el convenio hacen distinción en ese sentido. Los derechos son igual para todos, para aquellos que son pequeños propietarios, pero también para aquellos que están como núcleos agrarios, ¿no? Entonces, la consulta a los pueblos indígenas debe apegarse al convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en lo general y concretamente en los artículos 6 y 7. Las consultas deben establecer obligaciones y acuerdos que el gobierno debe cumplir en plazos determinados y ciertos. Es decir, las consultas deben tener carácter vinculante. El 169 señala, para lograr un acuerdo con los pueblos interesados, esa es la finalidad, para lograr un acuerdo. ¿Y qué es un acuerdo? Pues es la expresión de voluntad de cada una de las partes, sin ninguna presión, sin engaño, ¿sí? Y que coinciden sobre un objeto determinado. Ese es el acuerdo y el acuerdo no puede lograrse si no hay diálogo. Por ello deben establecerse los criterios de este carácter, así como las hipótesis y alcances del mismo. Hipótesis es así como, ¿qué pasaría si, si en lugar de que pase el Tren Maya así nomás y nos quita la tierra, pues nos hagan una propuesta de ser socios, por ejemplo, de las estaciones que van a poner, ¿no? O sea, aquí mucha gente quiere ir a vender sus artesanías y hay mucha gente que quiere ir a dar servicio de transporte, ¿no? ¿Qué pasaría? Eso sería una hipótesis. Puntos importantes que deben tomarse en cuenta en una iniciativa sobre consulta a los pueblos indígenas en México. La consulta debe considerar mecanismos de participación de los indígenas en el diseño, implementación y seguimiento de la consulta. Los talleres, foros de información, consultas de opinión y otros mecanismos son herramientas que pueden ayudar en los fines que persigue una consulta, pero no se pueden considerar consultas para nada, en absoluto. Son foros, son talleres, ¿sí? Y lo más importante, hoy por hoy, los pueblos indígenas deben de tener protocolos de consulta previa. Es decir, si para el gobierno mexicano es muy tardado, híjoles, ponernos de acuerdo en el diseño de la consulta, nos vamos a llevar 2 meses, ¿no? Bueno, pues entonces que el mismo gobierno mexicano promueva que los pueblos indígenas vayan haciendo sus protocolos de consulta previa, donde pongan sus condiciones. Una condición podría ser, si tu proyecto va a afectar el acceso al agua, la va a contaminar o la va a desviar, eso no está consulta. De una vez te decimos que ni nos consultes porque te vamos a decir no. Entonces, por ejemplo, los proyectos mineros, extractivos, ¿no? Mineros, hay otros extractivos que son los eólicos y los solares, pero los mineros, si nos dijeran, no, para nada te voy a afectar el agua, pues hay que dudar, ¿no? Ya desde ahí hay muy mala fe, porque lo que requiere justamente la minería
son grandes cantidades de agua, ¿sí? Y dependiendo del mineral, ¿sí? Utilizan arsénico, o sea, veneno puro, que ¿a dónde se va? Pues se va al agua, ¿no? Entonces, si los pueblos indígenas se organizan, las comunidades se organizan para tener sus propios protocolos de consulta previa, pues cuando llegue una empresa, pues estén lo más consolidados organizativamente, porque lo que está pasando con el Tren Maya es que llegan con las cuentas de vidrio, prometiendo grandes cantidades de dinero, y lo que está pasando es que muchas veces los representantes de los núcleos agrarios o se quedan con el dinero o no hacen buenas negociaciones o les toman el pelo, ¿no? Y si hubiera un protocolo de consulta previa, pues tal vez ese tipo de cosas podrían resolverse de otra manera o poderse prever y evitar, ¿no? Otros puntos que deben de tomarse en cuenta es el acceso a la información sobre los temas o asuntos a consultar, la calidad de esta, o sea, de la consulta y el manejo que de ella tengan los interesados. Es decir, entre mejor sea la información, podemos decir que hay una buena fe por parte del gobierno y en su caso de las empresas. Aquí es muy importante señalar que no es deber de las empresas, no es deber de los particulares hacer las consultas. Es un deber de los estados, porque finalmente quien firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues son los estados. Y México es uno de esos estados y por eso es deber de los estados y no de las empresas, ¿no? Y ahí pues hay un problema muy fuerte porque los estados muchas veces no tienen el dinero para financiar consultas y le piden justamente a las empresas que den dinero, ¿no? Entonces pues ya ahí ya se tergiversó el asunto y hay una situación de conflicto de intereses, ¿no? Donde pues como la empresa que quiere que le digas que sí, te va a pagar, ¿no? Entonces pues ahí ya la consulta pues ya estaría afectada, ¿no? Afectada de una condición que la está pervirtiendo, por decirlo así, ¿no? Entonces, la buena fe es un requisito fundamental de cualquier acto jurídico, por lo que los vicios de la voluntad, como el engaño o el dolo y violencia, atentan contra ese principio. Debe considerarse la nulidad de una consulta que no cumpla con este principio o bien se compruebe que hay mala fe o algún vicio de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un acto jurídico? Pues un acto jurídico es, por ejemplo, cuando ustedes van y quieren comprar un caballo, ¿no? Y entonces ustedes le dicen al dueño, oye, ¿está bueno el caballo? ¿No está muy viejo? No, para nada, ¿cómo crees, no? Míralo, revísalo, ¿no? Bueno, y ya le ven el diente y dicen, no, pues este está viejo, ¿no? Sí, el que les está vendiendo el caballo no les permitiera revisar el caballo y los presiona para que le paguen el caballo, pues ahí ya hay engaño, ¿no? Y hay violencia, porque si suponiendo llegan y quieren comprar el caballo y no les deja revisar el caballo, es violencia. Pero además los amenaza con una pistola, pues más que violencia, ¿no? Entonces, un acto jurídico es eso, es un acuerdo, es un convenio, es un contrato que puede ser verbal o escrito, ¿no? Y entonces la buena fe es un principio internacional de todo acto jurídico y sobre todo de los tratados internacionales, donde se señala que la buena fe es la ausencia de engaño, de dolo y de violencia. Cuando se está haciendo un trato, un diálogo o un negocio o un contrato.
Bueno, tenemos la consulta más que un fin, es un medio. El principio de buena fe nos hace plantear que la consulta debe ser vista como una oportunidad, no es un fin en sí mismo, es el medio para establecer la confianza. Es decir, la consulta no es el fin. Gracias, Rubén. Ya me voy más rapidito. La consulta no es el fin es establecer la confianza y establecer sobre todo que resulte un acuerdo de voluntades. Es una relación bilateral y ahí están los acuerdos de San Andrés como un ejemplo. La intervención de las comunidades indígenas y pueblos en el diseño y toma de decisiones y en las políticas públicas es fundamental. Muy bien. Seguimos con la buena fe y los actos jurídicos. Un acto jurídico implica un acto de la voluntad para dar, hacer, no hacer, recibir. ¿Ven? O sea, es un acuerdo de dar el consentimiento para un proyecto, ¿no? Si no hay buena fe porque nos dijeron, ay, es que ahora sí te vamos a cumplir todas tus necesidades y ahora sí vas a tener agua, pues no hay buena fe, ¿no? No hay buena fe porque es un derecho económico, social y cultural el acceso al agua, como la alimentación, como los servicios de salud, y no se pueden condicionar a que yo diga que sí a un megaproyecto. Bueno, esta presentación la tienen ustedes en la plataforma y la pueden consultar, y como vamos a tener otra sesión la próxima semana, pues yo les puedo atender en sus inquietudes y en las dudas que tengan. Y aquí ponemos, por ejemplo, un parque solar, ¿no? Se debe, antes de hablar del parque solar, pues qué alternativas hay para los ejidatarios y pues los que van a ser afectados por un parque solar, ¿no? ¿Cuántas celdas se van a poner? ¿A qué distancia del pueblo? Si no va a haber afectaciones a la flora, a la fauna, a las personas. Y si en contraprestación, pues además una renta, ¿no? Por hectárea al año o un porcentaje de la energía que se genera y se vende, ¿no? Y sin embargo, pues las empresas han dicho a núcleos agrarios que han pedido, pues, ser socios de los negocios, pues las empresas dicen, no, pues es que tú quieres doble. Pues entonces, ¿qué es lo que quieren las empresas, no? Porque, pues cuando los indios piensan en modo empresarial, pues les dicen que quieren doble, ¿no? Pero pues los empresarios no quieren solo doble, quieren triple, quieren quíntuple, ¿no? Sin hacerse responsables de los daños que puedan ocasionar, ¿no? Y pues es importante allegar la información, lo que habíamos dicho arriba, que se cumplan esos principios fundamentales de la buena fe y restablecimiento de la confianza. Y pues en el caso, hubo un caso de un parque eólico donde los compañeros pues se dieron cuenta que les habían falsificado las firmas, ¿no? Ahí eso hubiera sido fundamental, pues se vieron en una encrucijada, les dijimos que presentaran una denuncia penal, porque eso ya pone en cuestionamiento pues el principio de buena fe, ¿no? Pero bueno, ellos tomaron su decisión y creo que no hicieron esa denuncia. También es de considerarse el desequilibrio que hay entre las partes, ¿no? Porque una cosa es una empresa que tiene, pues ahora sí que sus equipos de abogados, pero también de ingenieros, de notarios, ¿no? Y la condición que tienen los indígenas. Y entonces, por ejemplo, CENER y Procuraduría Agraria, queriendo ser imparciales, pues dejan en práctica desventaja e indefensión a los indígenas, ¿no? Es decir, pues se ponen al servicio del modelo de negocios de las empresas, ¿no? Y entonces aquí ponemos que la Procuraduría Agraria, por ejemplo, pues debe ser defensor de los sujetos agrarios, sean incluso indígenas pequeños propietarios. Debe de haber una regularización de los padrones internos, porque, por ejemplo, en México, pues hay ejidos y comunidades que se constituyeron, por ejemplo, en 1945, ¿no? Y entonces, pues,
los originarios, los ejidos originarios, los ejidatarios, ejidatarias, que fueron en ese momento beneficiados, pues muchas veces ya fallecieron y eso no se ha regularizado y no lo hace la Procuraduría Agraria, ¿no? Y, por ejemplo, otras instituciones como Semarnat y Conavio, pues deberían de vigilar que se respeten los derechos ambientales de los habitantes y de los seres vivos que habitan en esos lugares, y pues tampoco vemos esa situación. Pues Semarnat y Conavio, pues ahora sí, lo que hemos visto es que operan según el gobierno en turno. Y por último, pues tenemos este esquema de lo que es la autonomía y la libre determinación, que creo que hay que ampliar un poco, pero es como mi visión de lo que es la autonomía y libre determinación. Si ustedes empiezan donde está el color lila o morado, pues ahí viene el reconocimiento, ¿no? Y ahí es muy importante la asignación de recursos desde el derecho mexicano, que se debería de decir expresamente. Y la libre determinación como expresión de la autonomía, que nos lleva al cuadro siguiente, que es azul claro, para decidir sus formas internas de organización y decisión. Y esto tiene que ver con el desarrollo económico, político y cultural, convivencia y seguridad pública, organización económica, política cultural, sistemas normativos, derecho indígena. Y esta autonomía, que es el ejercicio de eso, se expresa en el gobierno indígena, ¿no? Ese gobierno que regula los recursos financieros, la autogestión financiera, la asignación de recursos, el autofinanciamiento, que son necesarios para el ejercicio de las actividades autonómicas. Esos recursos son fundamentales. Y muchas veces la autogestión pues están en las faenas, en el trabajo en equipo, el tequio, las cuotas internas que da cada miembro de la comunidad. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda. Te agradecemos mucho todo lo que nos has compartido. A mí me has dejado pensando en muchas situaciones. Creo que todos los compañeros de manera nos has interesado tanto que nos has dejado en esa incógnita de querer aprender más, investigar más sobre muchos puntos. Mientras los compañeros van subiendo las preguntas al chat, yo me voy a permitir hacerte dos preguntas que nos han dejado en anteriores clases, justamente sobre el tema de México. Y la primera tiene relación al tema de que en muchos estados, por lo menos en 3, o lo que conocemos en 3, se están proyectando y en muchos ya están vigentes leyes de consulta. ¿Cuál es tu opinión sobre estas leyes de consulta? Y la segunda pregunta era con relación a esto. Si estas leyes de consulta, si un estado no las tiene, quiere decir que no podemos ejercer el derecho a la consulta. Esta era una pregunta muy puntual de un compañero, ¿no? Bueno, la que conozco, que ya se aprobó, es la de Oaxaca. Y por lo que puedo notar, no cumple los estándares internacionales del mecanismo de expertos, ¿no? No es un producto de un proceso de consulta dialogal, ¿no? Si hubo un proceso, pues fue meramente formal, como han sido la mayoría de las consultas o todas las consultas en México. Y ahí el problema es que no se está considerando como requisito fundamental para hacer consultas en las comunidades que éstas cuenten con un protocolo autonómico de consulta previa. Yo creo que lo que se puede hacer es impugnar esas leyes diciendo esto, ¿no? Que tal vez buscar que se reformen, o sea, que se incluya la necesidad de que los pueblos antes de cualquier consulta e independientemente de esas leyes de consulta, pues tengan un protocolo de consulta, ¿no? Para que ahora sí, como decimos, pues no los agarren en curva,
que al momento que los quieran consultar, ya les lleven las reglas, ¿no? De la consulta, les digan, la consulta va a ser así y así y así, y punto, y va a ser como yo digo, ¿no? Porque además, pues la ley de consulta me da esa facultad, ¿no? Sino que pues se ponga como un requisito previo y fundamental, pues que haya protocolos autonómicos, ¿no? Donde así como hacen o han hecho sus reglamentos internos comunales, ejidales, pues, perdón, haya un reglamento anexo a ese reglamento interno o estatuto comunal, que regule, ¿no? Las distintas vertientes de lo que implicaría una consulta y que pongan como una condición fundamental, pues los bienes comunes, ¿no? Que estos no deben de ponerse en riesgo. Esa sería mi opinión en ese sentido, en la primera, y en la segunda, no, para nada. O sea, pues más bien lo que tendrían que ver es que al momento que los consulten con esas leyes, estar muy atentos y atentas de que aunque esa ley no considere el protocolo autonómico, como es criterio del mecanismo de expertos, este protocolo, los protocolos autonómicos, y que además los relatores y relatoras de la ONU y de la OEA, o sea, del sistema interamericano, han establecido que eso es necesario, porque además es un ejercicio de autonomía, ¿no? Pues que en su argumento puedan exigir, espérate, porque primero tenemos que hacer nuestro protocolo de consulta previa, porque el que puede lo más, puede lo menos, y si esa ley de consulta nos quiere proteger, pues nosotros hacemos ejercicio de nuestra libre determinación y queremos primero hacer nuestro protocolo de consulta previa. Eso sería, Rubén, no sé si agoté las preguntas. Sí, no, adelante. Totalmente satisfechas, Elisa. Nicolás nos pregunta, habla del gobierno que debe pagar la consulta y siempre trata de tener ventaja por obtener ganancia por ambas partes. ¿Habrá otra instancia que pueda manejar la consulta además del gobierno? Pues, híjoles, ahora sí que, Nicolás, haces la pregunta del millón, porque justamente, pues en el convenio 169 resulta que, pues es deber de los estados, ¿no? Entonces, tocaría inevitablemente a los estados, pues hacer esas consultas, pero a nosotros y a nosotras, pues vigilar que cumplan con el principio de buena fe, ¿no? Entonces, ahora sí que es un constante debate, ¿no? Ahí tal vez en los protocolos autonómicos de consulta previa, que ya es una propuesta que ha implementado la ONU en países hermanos del Cono Sur, ¿no? Pues pedir, ¿no? Que en el diseño de esos protocolos, pues, puede estar el Alto Comisionado de Naciones Unidas, o bien que en las consultas, pues esté en las llamadas consultas que ha implementado los gobiernos, pues esté el Alto Comisionado, ¿no? Afortunadamente en la consulta, en la mal llamada consulta del Tren Maya, pues el gobierno mexicano, tal vez desafortunadamente para el gobierno mexicano, pero afortunadamente para nosotros y nosotras, invitó justamente al alto comisionado, ¿no? Y el alto comisionado, pues dijo, oye, pues esta consulta a la que me invitaste a ser testigo, ¿no? Pues no cumple los mecanismos, ¿no? Expertos. Y eso fue fundamental, ¿sí? Fundamental porque, por ejemplo, para nosotros, en ese amparo que hicimos con los compañeros del CRIPS, pues lo trajimos a colación y fue un elemento de prueba, ¿no? Y como lo dijimos en su momento,
pues tal vez no ganemos plenamente ese amparo porque ya no detuvimos el tren, o sea, siguen haciendo trabajo, siguen pasando por comunidades, las siguen dividiendo, etcétera, etcétera, pero pues ya en la historia de México, pues quedó constancia de que hay un reclamo, ¿no? Y que hay pues un señalamiento de que las cosas no las están haciendo conforme a los derechos humanos. Eso sería, Rubén. Muchas gracias, Elisa. María Elena, justamente por una reunión que tiene que ver mucho con un problema, creo que con el Tren Maya, nos deja una pregunta. Como ha mencionado Elisa, existe un desequilibrio entre los equipos legales que tiene el Estado y las empresas y los equipos que nos acompañan, ¿no? Muchas veces nuestro abogado está súper saturado. ¿Existe la posibilidad o existen personas o instituciones que puedan acompañarnos en esta lucha? Buena pregunta, porque en la Ley Federal de Consulta, tal vez aquí en los compañeros ahora sí que estamos compartiendo este espacio, haya alguien que conozca a este grupo de compañeros abogados de Oaxaca, que creo que su organización se llama Litigio Estratégico, algo así, promovieron una ley de consulta que a mi modo de ver, híjoles, ¿cómo no decirlo sin palabras fuertes? Es una mentada de madre, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ahí pusieron, ¿no? Que de ninguna manera se iba a permitir asesoría para los pueblos, que los pueblos si iban a entrar a una consulta, iban a entrar solos. Háganme favor, ¿no? ¿Por qué nosotros no hemos promovido? Fíjense, yo estoy en el tema de consulta desde los años 90, ¿sí? Y yo promovía una ley reglamentaria de consulta hasta que fui a Colombia en 2008 y los compañeros indígenas dijeron, a nosotros no nos ha servido de nada las leyes de consulta porque a final de cuentas no nos protegen y lo único que hacen es hacer una fachada de que sí nos consultaron cuando en realidad no es así, ¿no? Desde ese momento decidí que no había las condiciones estructurales para una ley de consulta, ¿sí? Por eso es que no promoví leyes de consulta, los que ya llevamos tiempo en esto, o sea, más de 20 años, ¿no? Y estos compañeritos hicieron esa propuesta, pero además en lechura está tal cual como la Secretaría de Energía ha venido haciendo sus mal llamadas consultas. Y con ese agregado de que en ningún momento se aceptarán asesorías externas y etcétera, y que no podrán ser acompañados por asesores. Háganme favor, ¿no? ¿Cómo han hecho los indígenas y sus pueblos? Pues, por ejemplo, nosotros en el caso de Quimbilá, pues ahora sí que ha sido un acompañamiento pro bono, ¿no? Ahora sí que voluntario y solidario, ¿no? Y efectivamente es muy difícil sostener pues esos acompañamientos, pero pues se ha intentado, ¿no? Es muy difícil decirles qué organismo podría, porque pues está la Procuraduría Agraria y pues ya vimos que no. La Secretaría de Energía se supone que tiene un área para eso y tampoco. Y ya no decir el Instituto Nacional para Pueblos Indígenas, ¿no? Que ahorita está presidido por Adelfo Regino, que fue asesor del EZLN, ¿no? Y pues que tampoco estamos viendo clara, o más bien vemos muy claro de que no viene de ellos una asesoría a los pueblos, ¿no? Sino más bien que se están alineando pues al esquema que plantea el actual gobierno, ¿no? De imposición de los megaproyectos, ¿no? Ahora sí que la pregunta es difícil de contestar. Sí, la verdad.
Es una situación muy compleja, estimada Elisa. Voy a abrir el micrófono para tal vez alguno de los compañeros que sea muy difícil expresarlo por el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta a Elisa, es el momento, estimados participantes. Bueno, Elisa, te agradecemos mucho por el tiempo, por haber compartido todo esto con nosotros. La verdad, a mí personalmente me has dado de muchos insumos para trabajar. Nicolás, ¿quieres compartir algo? Sí, pues es la preocupación de que vamos a ver que Adolfo Regino es presidente nacional de los pueblos indígenas, representantes, y lo acaba de decir la compañera. ¿Qué asesoramientos tenemos o qué apoyos tenemos ahorita en las comunidades? Aquí no escuchamos nada, aquí no sabemos nada, incluso vemos que en sus plataformas de representantes de los pueblos indígenas estatales, pues son gente que nada más que se dedica a copiar lo que publican y nunca dan taller. Es más, desconocen a veces hasta las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades, y cuando se trata de asesoría nunca llegan. Y si les preguntan algo, no tenían conocimiento sobre lo que estaba pasando. O sea, la verdad, aquí en México no vemos realmente el avance y seguimos, yo creo que después de todo, igual con personas que no tienen la capacidad de defender a los indígenas. Simplemente lo que les preocupa es la situación económica, así como lo que se suelen utilizar las plataformas políticas para llegar a obtener puestos en este gobierno, simplemente es por el dinero, porque realmente no les interesa lo que es las comunidades indígenas. En mi caso, que tenemos acá en la región, las minas, las hidroeléctricas, los gasoductos, que al final de cuentas van entrando. Tenemos en el caso de Iztacamatitlán que se volvió a reactivar la mina. De ahí tenemos el problema, ¿no? ¿De qué nos sirven ahorita tanto, como se puede decir, tanto rollo, tanto esto? Al final de cuentas, el Estado, el gobierno, el municipio, hace la conversión del suelo que era para agricultura, lo vuelve minero, ¿no? Y con eso ya entraron las minas. ¿Y quién lo prohíbe? Y en cambio el Estado dice que tiene todo su derecho. Y el gobierno nacional, junto con esto de Adolfo Regino, tampoco le puede decir, a ver, mira, aquí tuviste que haber realizado una consulta. No tenemos bases, ¿no? No tenemos apoyo, no tenemos, ahorita estamos nosotros en un grupo que nos estamos enriqueciendo. Como hace 8 días lo acaban de decir, no es precisamente que ya hayan ejercido las leyes o la comunidad tenga las leyes, sino simplemente donde ya fueron publicadas en el convenio 169, en el Tratado de Nagoya y en otros más convenios, podemos ejercerlos. Pero también igual, nosotros nos falta mucho asesoramiento, mucha plática para que podamos entrar, que a pesar de que no tengamos pues, qué sé yo, un grupo de personas, compañeros, sepan que realmente podemos ejercer nuestros derechos aún con pequeños grupos. Eso sería mi comentario, compañero. Muchas gracias, Nicolás. Y es cierto, la idea de desarrollar estos cursos es que ustedes puedan generar estas capacidades, y en el caso de que lamentablemente nos pasa, cuando nos dicen pues, van a entrar solo los pueblos indígenas y sus asesores no, es una estrategia que no solo se da en México, sino se da en Bolivia. Estamos viendo nosotros ayer. Y la idea es que ustedes puedan tener los mayores insumos. Te agradezco mucho, Elisa. Si tal vez quieres cerrar con algo, Elisa, sobre el comentario de Nicolás. Pues sí, Nicolás, pero ahora sí que esta lucha sigue. Pues si hemos luchado por más de 30 años, pues esto que está sucediendo es una piedra más, ¿no? Entonces, pues sigamos adelante. Y yo creo que, como dice Rubén, este tipo de seminarios ayuda muchísimo, porque muchas veces los compañeros y compañeras pues no conocen sus derechos, ni siquiera saben que tienen derecho a oponerse, ¿no? Y ese es un derecho fundamental
que forma parte del ejercicio de la libre determinación, el derecho a oponerse, ¿no? Y eso sería, Rubén, yo les agradezco muchísimo nuevamente a COICA, te agradezco a ti y pues al equipo de Equitable Origin. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos y todas.